nuevamente a este foro. En nombre de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, les quisiera presentar a la doctora Ana Villarreal, psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que nos va a hablar de algo muy interesante, que es el mundo virtual y los adolescentes. Pues bienvenidos. El título de esta conferencia es El mundo virtual y la adolescencia. Bueno, primero yo les traje un poco de información sobre lo que significa la adolescencia, porque creo que es importante primero estar como en el contexto de lo que vamos a hablar, porque la adolescencia es una etapa muy distinta a la adultez y a la niñez. Es una etapa que involucra muchas emociones, muchos cambios, y ahora con el espacio virtual pues se requiere de una doble energía, porque tenemos que educar a nuestros hijos en un espacio real, pero también en un espacio virtual. Entonces ya no es tan fácil como cuando no existían los celulares y las computadoras. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Bueno, primero que nada, la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. Este periodo genera mucha incertidumbre en el adolescente, puede generar desesperación, frustración, confusión. Se sienten confundidos porque no son niños, pero tampoco son adultos. Y lo que pasa en esta etapa es que los adolescentes se separan de su núcleo familiar, de sus papás, y buscan refugio y contención en grupos de amigos, en grupos sociales o en grupos específicos como emos, como antes eran los punks, porque todos estos grupos a ellos les sirven como modelo de identificación, y a partir de estos grupos ellos van tomando ciertas características que los ayudan a ir conformando su identidad. Pero como es todo un proceso, durante este tiempo los adolescentes también pueden entrar en confusión, y esta confusión los lleva muchas veces a retar, a ser poco tolerantes, y a hacer conductas que los ponen en riesgo. Y ahora pues los riesgos no nada más están en el mundo real, no nada más está el riesgo de que el niño tome y maneje y se estrelle. Ahora también el riesgo está en que se tome una foto y la publique en la red, y entonces todo el mundo se entere de la vida privada de este niño. Y además de que pues son cosas que no se pueden contener, porque en el espacio real por lo menos hay manera de contener ciertas situaciones, pero como este espacio virtual es ilimitado, no hay manera de detener, por ejemplo, la publicación de una foto. Entonces eso es muy importante también, por eso enseñar a los adolescentes a cómo manejar su identidad dentro del espacio virtual. Bueno, este periodo abarca aproximadamente de los 13 a los 18 años, en teoría, porque ya tenemos adolescentes de 40, ¿no? Pero eso es lo esperado. Actualmente también la adolescencia se prolonga por esta dificultad de la gente de buscar independencia, por el tema económico, por el tema social. Entonces muchas veces hay gente de 30 años que sigue viviendo en casa de sus papás, 32 hasta, les digo, 40, y siguen viviendo como si estuvieran en una etapa adolescente. Entonces también eso ha cambiado, también eso hay que verlo. En esta etapa también surgen diferentes cambios a nivel físico, a nivel sexual, psicológico. Físico porque pues el cuerpo va cambiando, ya dejan de ser niños, a las niñas les crecen los pechos, a los niños les cambia la voz, y es difícil al principio poder reconocerse en el espejo y poder asumirse como distintos,
porque estaban acostumbrados a verse como niños normalmente frente al espejo. En este momento también, si no se logra darle como fuerza a esta identidad y a estos cambios, y si no se logra una orientación adecuada, pueden surgir problemas como anorexia, bulimia, depresiones, como una defensa frente a estos cambios. Porque, por ejemplo, la anorexia, cuando una persona deja de comer, también retrasa el desarrollo físico de su cuerpo. Entonces, es una forma en la que él se defiende de ese cambio. Aquí yo puse esta imagen que me parece muy significativa de esta época. Todos los niños ahora ya están en sus celulares, hasta luego invitan amiguitos a la casa y en lugar de estar conviviendo, los ves ahí en una rueda, cada quien en su celular comunicándose. Entonces ya les dices como, no, pues mejor ábranse un grupo de WhatsApp entre ustedes y comuníquense, ¿no? Es algo como muy distinto a lo que solía hacer antes. Antes invitabas amigos y salías a caminar, salías al parque, salías a las plazas, y ahora está todo puesto en el espacio virtual. Bueno, esta parte, les decía, de la búsqueda de identidad. Entonces, un adolescente se pregunta, ¿quién soy yo? Si estoy cambiando, si ya no soy un niño, pero tampoco todavía soy un adulto y tampoco quepo todavía en ciertas actividades, entonces, ¿a qué pertenezco? ¿Quién quiero ser después? ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿Para dónde quiero trabajar? Y eso es muy importante poderlo consolidar finalmente, porque eso te hace reconocible frente a los demás. O sea, te hace ser parte de cualquier grupo al que tú escojas pertenecer. Y la forma que tienen los adolescentes de hacerlo es, primero con sus papás. Ellos buscan diferentes modelos. Los primeros modelos son los papás, pero ellos siempre están retando a los papás en esa época para separarse de ellos. Y entonces esos papás empiezan como a dejar de ser esos modelos y empiezan a buscarlos en sus maestros, en sus compañeros. Y finalmente de todo mundo toman un cachito para finalmente conformar su identidad. Pero bueno, no es tan sencillo ni para ellos ni para los papás que lo están viviendo, porque requiere de mucha paciencia, de mucha tolerancia, no nada más tolerancia del adolescente, sino también de los papás, porque luego pues fácilmente uno se engancha en esa dinámica de retos que ellos tienen, o sea, de provocaciones. Ellos provocan todo el tiempo. Entonces es importante que nosotros sepamos que frente a esas provocaciones nosotros tenemos que mantenernos lo más ecuánimes posible. Que bueno, ya en la práctica pues sabemos que suena muy lindo y toda la teoría, pero no es lo mismo. Esta imagen me parece significativa porque es un niño frente a la computadora, un adolescente que no tiene cara. Y esta yo la puse porque ahora, además de construir una identidad real, o sea, una identidad que nos va a servir para funcionar con las personas de frente, también tenemos que construir una identidad digital o una identidad virtual. Entonces, también nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos o guiar a nuestros pacientes para que ellos puedan construir y para que ellos se puedan cuidar dentro del espacio virtual, que también hay muchísimos riesgos. O sea, antes le decías, si vas a tomar, no manejes, y ahí están los Ubers. Si no te vayas a exponer a una conducta sexual porque puedes quedar embarazada. Pero ahora las conductas sexuales también se pueden dar dentro del espacio virtual. Entonces pueden como ir transmitiendo sus fotos, pueden tener estas cosas de ciberbullying, se pueden exponer a muchos otros peligros que todavía no sabemos en realidad cómo poder contenerlos.
Bueno, ya que vimos un poco lo que significa la adolescencia, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o algo que preguntar. De todas maneras, al final vamos a tener un tiempo para preguntas y para poder interactuar, ¿ok? Pero si quieren comentar, adelante. Entonces, quisiera también hablar sobre lo que significa el mundo virtual, como para contextualizar y para ver qué es lo que vamos a hacer o cómo pensar en los adolescentes de la época actual. El mundo virtual, lo virtual generalmente se define como algo que es opuesto a lo real. Sin embargo, la palabra virtual a veces se compone de realidad virtual. Entonces es una definición que queda muy corta, porque finalmente, aunque sea virtual, ya termina siendo también una realidad, y es lo que está pasando con los adolescentes, que para ellos el mundo virtual es equivalente completamente al mundo real. Por ejemplo, el otro día me platicaban de una adolescente que estaba viendo le estaba platicando a su mamá que se quería ir a Egipto a conocer las pirámides y a conocer el mundo y a Europa y todo esto, ¿no? Y la niña le decía, pero ¿para qué vas hasta allá, mamá? ¿Para qué gastas? Si tú prendes la computadora y buscas en Google imágenes de los lugares y los puedes ver igual. O sea, como que ya no hay esta conceptualización que nosotros tenemos de esta parte tridimensional. Ellos están viviendo como en dos dimensiones, y para ellos esas dos dimensiones equivalen a este contacto que nosotros estamos teniendo aquí. Para ellos es lo mismo tener esta plática aquí que virtual, como que ya no hay esas diferencias y ya no tienen como esa necesidad de sentir a la gente, de acercarse, de tocar, que nosotros sí tenemos todavía. Lo virtual, entonces, ¿qué pasa? Pues que modifica la cultura. Toda la cultura está cambiando. Tal vez ahorita no se note mucho porque todavía quedamos mucha gente que vivimos lo que pasaba antes. Todavía estamos muchos que salíamos a jugar al parque, que salíamos a jugar bote pateado, matatenas, avión, que brincábamos la riata, que jugábamos resorte. Entonces como que todavía nos cuesta trabajo unir esos dos mundos a nosotros, pero ellos ya no tuvieron esa posibilidad. Ellos ya no pudieron, ya no vieron eso, ya no sintieron esa emoción de jugar esos juegos y de ganar y de estar en los parques y de ensuciarse y de meterse a los laguitos de la calle. Primero por este antecedente que tienen, además de la inseguridad, ¿no? Que ya no lo permite. Dentro de este nuevo espacio, además, hay diferentes reglas, hay diferentes formas de relacionarse que no son las mismas que en el espacio real, porque hay como otras alternativas también. Y también de este mundo uno puede decidir si está conectado o si está desconectado. Por ejemplo, si ahorita yo me quiero salir corriendo, yo no me puedo desconectar. Yo me tengo que levantar y me tengo que ir. Podría, pero no es tan sencillo como si yo le pusiera desconectar. Entonces, eso a los adolescentes les da esa sensación de tener el control. O sea, ellos sienten que dominan, que están ahí si quieren y si no, no. Pero el problema es que luego esta sensación de poder controlar se traslada también al mundo real. Entonces están viviendo con muy poca conciencia también de los peligros que involucran al mundo real. Y eso es algo que yo veo bastante difícil de contener en la actualidad con los adolescentes. Como que se les hace muy fácil tomar decisiones, entrar como en riesgos, porque luego
es como si sintieran que siguen en ese mundo virtual. O sea, como que tienen esa sensación de continuar en ese mundo virtual. Es algo como que se conserva lineal. No hay como una diferenciación entre lo que está afuera y lo que está dentro. Y puse esta foto porque, pues, ¿quién controla a quién en realidad, no? Que muchas de estas cosas no nada más les pasan a los adolescentes, también nos pasan a nosotros ya. ¿Qué pasa cuando se nos pierde el celular por un momento? Es horrible. Entras en un estado de angustia que sientes como si se te hubiera caído un brazo. Entonces, eso nos hace pensar que al final lo que nos está controlando es la tecnología y no está haciendo algo que nosotros podamos usar a favor solamente. Este mundo virtual lo que hace es que también permite una mayor apertura. Porque antes, por ejemplo, si nosotros queríamos hablar con gente de otros países, teníamos que escribir una carta, buscar un sello postal, llevarla al correo, y para llegar, pues tardaba días, meses, era como mucho tiempo de espera. Y ahorita, pues nada más abres tu computadora o tu WhatsApp y en 2 minutos te comunicas con una persona que esté en China, inmediatamente. Eso es un punto a favor de estas nuevas tecnologías. Pero también las nuevas tecnologías generan un efecto, que es el efecto de la desinhibición. No sé, creo que muchas veces preferimos mandar WhatsApps para cancelar citas o para no sé, para reclamarle algo a alguien, que hablar por teléfono y decírselo platicado, o de citar a la persona y decirle, oye, esto no me gustó, me gustaría que se hicieran las cosas así o de esta manera, porque nos podemos esconder detrás del WhatsApp. Entonces, como cancelas una cita a lo mejor 5 minutos antes, igual y te da mucha pena, pero entonces luego te desconectas del WhatsApp y dejas el teléfono por ahí y te da esa sensación como de que no, eso no pasó, mi teléfono ya está lejos, y se va quitando como esa pena también. Hay una desinhibición positiva y una desinhibición negativa. La positiva es cuando, por ejemplo, hay gente a la que le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos, que no puede decir, por ejemplo, los novios. Sobre todo a los hombres, ¿no? Les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos hacia las novias o decir las cosas que sienten. Entonces, muchas veces el WhatsApp o el chat facilita eso. Y entonces el novio puede decirte más fácilmente sus emociones y expresarte ciertas cosas a través de lo escrito. Eso es algo positivo. Pero la desinhibición negativa te puede llevar a como hacer una identidad falsa y entrar a estas como lugares, como salas de pornografía, a ir a lugares a los que en la vida real normalmente no irías. Pero como ahí tú te puedes disfrazar y la otra persona no necesariamente te tiene que ver, entonces eso pues es sencillo de hacerse ahí. O puedes ligarte a alguien inventando una identidad falsa si es que tienes miedo como a la cercanía o al contacto, y eso pues no se puede hacer en persona. Bueno, hay unos factores que causan esta posibilidad de desinhibirte. Estos factores son 6 factores. Uno es la invisibilidad. Tú puedes ser invisible. O sea, dentro del espacio cibernético, como tú no ves a la persona que está del otro lado de la pantalla, en estas salas de chats, en los WhatsApp, en el Messenger, en el Facebook,
pues puedes decir cosas que no, o sea, que no podrías decir si tuvieras a la persona de frente, que es lo que les decía. También está el concepto de disociación anónima. Esto quiere decir que hay la posibilidad de esconder tu identidad en el espacio cibernético, porque tú puedes usar una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario que no corresponde a tu verdadera identidad. Entonces, no eres tan vulnerable para actuar como si lo hicieras en persona. Tenemos un concepto que se llama introspección solipsística. De lo que se trata esto es que la comunicación por WhatsApp o por chat puede alterar la diferenciación entre quién es el que está del otro lado y quién eres tú. No sé si les ha pasado que de repente están escribiendo algo y la otra persona responde y uno tiene la sensación de que está respondiendo como o sea, en el mismo tono que uno hubiera querido que le respondieran, cuando en realidad era un tono normal. A lo mejor uno lo percibe como ay, no, está bien enojado, pero es pura proyección. Entonces ahí pierdes como esa posibilidad de diferenciar entre quién es el que está allá y quién soy yo. Hasta dónde son mis sentimientos puestos en las respuestas de los otros y hasta dónde realmente soy yo. Tenemos también el tema de la sincronía, que es como el ejemplo que les di de cuando cancelas una cita, pero que inmediatamente te puedes desconectar y es más ver la respuesta de la otra persona hasta el día siguiente, porque igual y tú tienes la idea de que como le cancelaste 5 minutos antes, se va a enojar horrible contigo y te va a decir quién sabe cuántas cosas. Entonces, para evitar el conflicto, mejor apagas tu celular o lo dejas ahí hasta que tú te sientas lo suficientemente fuerte o con ganas de ver la respuesta agresiva de regreso de esa persona. Eso es lo que significa sincronía. Después tenemos este concepto que se llama disociación e imaginación. Uno, en el espacio virtual, puede pensar que los personajes imaginarios creados en línea existen en un espacio distinto del real. Por ejemplo, hay un programa que se llama Second Life, donde tú creas toda una vida. O sea, tú ahí pones trabajos, tienes amigos, compras comida, compras cosas. Entonces hay gente que se pierde entre ese personaje real y quien realmente es él. Ha habido casos de gente que se muere porque entra como en un estado de confusión tan grande que se le ha olvidado comer. O sea, se han reportado casos de ese tipo. Y otro punto que es muy importante es la anulación de la autoridad, porque el espacio virtual no es como en el real, que hay policías por todos lados y que si tú haces algo inmediatamente llega un policía y te multa. En el espacio virtual no hay ningún policía que inmediatamente vea que subiste una foto sin ropa o que la distribuyó a alguien. Entonces eso es lo que lo hace más peligroso también, aunque ahora existe la policía cibernética. Pero como es algo muy nuevo, no funciona de la misma manera en cómo funcionaría el sistema legal en la vida real. También, y sabemos que nuestro sistema es muy complicado en la realidad, entonces en lo virtual pues podría llegar a ser mucho más complicado todavía. Bueno, entonces en este mundo virtual tenemos diferentes lugares. Tenemos este lugar que les digo de Second Life. Tenemos la posibilidad de hacer sexting y cibersexo. Está el Facebook, está el Tinder, está el Snapchat, entre otros muchos lugares, porque además cada vez van surgiendo más espacios y con más rapidez.
Bueno, ahora sí, ya que revisamos un poco del contexto y de lo que involucra la adolescencia y el espacio virtual, vamos a hablar un poco de los adolescentes digitales, que esta es una generación nueva que empieza desde los niños que nacieron en el año 2000. Se llaman nativos digitales o generación Z. La de antes son los millennials y antes creo que es la Y, me parece. Esta generación no tuvo un antes y un después, que es esto que yo les estaba diciendo. Yo aquí les traigo un video que siento que ejemplifica muy bien el modo que tiene, o sea, como la representación de este tipo de personas que pertenecen a esta generación. Bueno, se los voy a platicar. No sé, a lo mejor muchos de ustedes ya lo vieron. Es un video de una señora que está teniendo a su bebé. Está su esposo, está el doctor, está la enfermera, y nace el bebé y le saca de la bolsa al doctor su iPod, su celular, y entonces se toma una selfie con el doctor, se mete a Google y busca cómo cortar el cordón umbilical, se lo corta, después programa en el celular su ubicación y se va. Y así, y ya camina, o sea, de que nace ya camina y ya se ve utilizar toda la tecnología. Hubiera estado muy bueno que lo hubiéramos podido ver, igual y ya lo vieron porque sí, es un video que está mucho en las redes sociales hablando de este tema. La forma que tienen de socializar es predominantemente a través de los medios digitales. Ya no conviven. Van a los restaurantes y encontramos esas mesas de 10 personas y todo el mundo está en su celular. Es más, muchos de ustedes ahorita están en su celular. Ya no podemos como desprendernos de esta forma de comunicación. Y es un segmento de la población mucho más activo en su uso y tienen una destreza superior a la de los papás, a la de nosotros. No sé si han visto bebés como de 5 meses que ya manejan el iPad, que es impresionante, o sea, cómo es que tienen un bebito que ni siquiera sabe agarrar la mamila, pero ya sabe jugar Candy Crush, o que ya sabe casi programar cosas. Entonces, eso es algo que nunca hubiéramos pensado nosotros. Es más, ahorita a mí como me costó regresar aquí a la presentación. Entonces, para ellos ya el internet es una forma de vida, ya es parte de su mundo. Esta generación digital es la primera generación que está experimentando cambios importantes en el procesamiento de la información y en el acceso a la misma. Por ejemplo, antes estábamos en reuniones familiares y empezábamos a hablar sobre un tema de historia. Entonces queríamos recordar sobre el nombre del primer presidente de Estados Unidos. Y todo el mundo se quedaba pensando y reflexionando y tratando de recordar y tratando de encontrar. Y eso era un ejercicio importante de reflexión que ya no hay ahorita. Ahorita estamos en una reunión familiar y queremos saber algo, inmediatamente sacamos el Google y ya ni siquiera hay ese ejercicio de reflexión. O sea, ya buscamos la respuesta de forma inmediata. Es como si nuestra memoria a largo plazo ya estuviera en estos nuevos aparatos. Tal vez a nosotros todavía nos quedan rastros de memoria a largo plazo interna, pero ellos ya es como si vivieran con un disco duro externo. Entonces, es importante pensar en esto porque la manera de enseñar a estos nuevos adolescentes va a tener que cambiar. Los exámenes ya no van a poder ser de memoria, porque además ya hay unos lentes de Google que te los pones y que con los ojos manipulas la información y a través de guiñar un ojo abres una pestaña y te metes a buscar información, y el futuro de esos lentes es que después sean de contacto.
Entonces, ahora un maestro, ¿cómo va a evaluar a sus estudiantes? Tendría que formar a todos y revisarles los ojos y que todos dejen sus lentes de contacto en una cajita, pero yo creo que va a ser algo muy complicado. Y todo eso al mismo tiempo pues también va modificando la estructura cerebral de las personas, porque hay experimentos que se han hecho en aparatos de estos de encefalograma, en PETs, en donde se ponen adultos, o sea, generaciones que no son las generaciones digitales, y los ponen a trabajar en una computadora durante el estudio de imagen. Y se ha visto que utilizan partes distintas del cerebro que los adolescentes, que la generación Z, porque todo tiene que modificarse también. Los adolescentes actuales, que es lo que les digo, aprenden entonces de manera distinta. Pero si aprenden de manera distinta en la escuela, entonces también ellos aprenden de manera distinta las reglas, y también entonces la educación que nosotros les damos tiene que ser diferente, porque no es igual la manera que ellos tienen de comprender el mundo. Bueno, estos adolescentes actuales procesan la información de manera inmediata. Eso no quiere decir que la conserven, pero ellos toman información, es como un bombardeo de información, que también es demasiada. O sea, también en la actualidad hay más niños con trastornos de déficit de atención por ese bombardeo de información, aunque hay teorías que dicen que ese trastorno de atención en realidad no existe. Pero yo creo que sí hay una sobreestimulación en la actualidad en los niños desde que son chiquitos, y luego cuando son adolescentes tienen un nivel de madurez mucho más avanzado que el que nosotros teníamos. Por ejemplo, a los 12, tal vez antes, todavía estábamos jugando con muñecas y todavía estábamos en la comidita, bañando a los bebés, corriendo en el parque. Y ahora los adolescentes de 12 años ya quieren irse de antro, ya quieren salir a sus reuniones, quieren estar con novios. O sea, como que hay un bombardeo de información tan importante que también la madurez se ha acelerado. Madurez entre comillas, porque tampoco son lo suficientemente maduros como para vivir ese tipo de experiencias. Entonces eso los hace a ellos ser una generación atrevida, es una generación que desafía, son como más independientes, son más seguros de sí mismos, son adaptables, su autoestima es generalmente mucho más alta, son niños que piensan en soluciones mucho más rápido, no es como antes, o sea, como que uno se escudaba un poco más a lo mejor en los papás, como que uno buscaba un poco más depender al principio de los adultos que ahora. Ahora tienen también el tema de los Ubers. Antes nosotros no teníamos eso. Entonces, si nos queríamos mover de un lugar al otro, a fuerzas dependíamos de los papás. Y ahora, pues es muy fácil que si el amiguito de no sé quién tiene Uber en su celular, entonces fulanito de tal le pide un Uber al otro y se mueven del lugar, y entonces ¿cómo contienes esa situación también? Que al mismo tiempo tiene que ver con el mundo digital, porque cuando tú pides un Uber, pues es a través de internet. Pero sin embargo, o sea, a pesar de que tienen estas cualidades, que si nosotros las sabemos dirigir en nuestros pacientes o en nuestros hijos, pueden ser muy positivas. Pero si nosotros no podemos como contener y ayudar a estos adolescentes a que puedan aprender a manejar esta identidad digital, esto puede ser contraproducente, porque se pueden salir de los límites mucho más fácilmente que antes. Y ellos además cuentan con menos habilidades para la comunicación verbal, por lo mismo de que todo el tiempo están escribiendo. Es más, hasta luego acaban trabando los celulares porque tienen una forma de escribir así que
Luego ya hay hasta una enfermedad que se te atoran los dedos por estar escribiendo tanto, y ya no hay esta manera verbal de estarse comunicando con los demás. Y entonces pues sus relaciones se vuelven muy superficiales, porque luego además ya buscan amigos por internet. Antes uno conocía a los amigos que iban en su escuela y ya, pero era difícil estar conociendo a gente de otras escuelas a menos de que fueras como a una posada o a una kermés de estas a las que iban todas las escuelas. Ahora a través del Facebook hay una aplicación que se llama Ask, están todos intercomunicados, entonces se conocen de todas las escuelas y de todos los lugares, y uno difícilmente tiene el control como papá, como responsable. Los adolescentes, esta forma de ser de estos adolescentes, bueno, le han puesto bedroom culture, porque ellos se quedan en un cuarto, encerrados. Bueno, siempre los adolescentes han tenido esta tendencia a aislarse, ¿no? Como un mecanismo también frente a esta confusión. Pero ahora es como desde el cuarto, porque se están aislando entre comillas, se están aislando de la realidad, se están aislando de los papás y de lo que implica el estar platicando y el estar enfrente de la gente y el estar haciendo como una convivencia como la que nosotros conocemos, pero están interactuando a través del espacio virtual con otros amigos, con otras personas. Y aquí hay un problema también, o sea, que es un riesgo, porque los adolescentes, como no miden riesgos y se sienten invencibles, o sea, ellos podrían aventarse de un segundo piso y creer que van a flotar y que van a sobrevivir. Como que no tienen esa noción de que les puede pasar algo. Sienten como que se comen el mundo y que los riesgos para ellos no existen, que a ellos nunca les va a pasar nada. Y lo mismo aplica para este espacio virtual. Entonces, cuando publican fotos, cuando publican información acerca de ellos, la publican pensando que nada más lo van a ver sus amigos, y ellos están convencidos de que nada más sus amigos lo ven, cuando tienen todo su Facebook abierto a todo mundo. Y el riesgo ahí que tenemos es el tema de la trata de personas, que hay mucha gente que está reclutando adolescentes a través del espacio virtual, precisamente por este tema de que pueden fingir una identidad y pueden enganchar fácilmente a las niñas y les preguntan dónde viven, cuántos años tienen, en qué escuela van. Entonces, esta parte entre lo público y lo privado también se ha perdido. O sea, ya no es igual que antes. Era más fácil ser alguien privado antes que ahora. O sea, ahora todo el mundo sabe todo de ti, si ya te casaste, si ya tienes novio, si no tienes novio, si te divorciaste, todo el mundo está enterado de toda tu vida ya, también. Y eso también de alguna manera influye en la identidad. Y les digo, esto ya no nada más afecta a los adolescentes. O sea, creo que también de repente como adultos uno está en el Facebook y nada más está viendo como todo el mundo pone vidas perfectas. O sea, todo el mundo en Facebook es feliz así, pero tiene todo, todos son millonarios, todos son guapísimos, todos tienen a los mejores novios del mundo, son príncipes, todos tienen príncipes y princesas. Entonces eso también influye en la manera en como la gente se empieza a ver y se empieza a reflejar a sí misma, y se empieza a cuestionar también acerca de si está haciendo o no las cosas bien. Entonces pues eso también mueve mucho la parte de la identidad. Nosotros nuestro trabajo en una psicoterapia o nuestro trabajo como papás
es el poder ayudarlos a ellos a tomar conciencia de la repercusión que puede tener cualquier actividad riesgosa que ellos hagan en línea y de la importancia que tiene el saber cuidar su identidad digital. Hay un libro de una psicoanalista que se llama The Second Self, por si lo quieren buscar. Es muy interesante porque habla como de esta identidad alternativa que ahora todos debemos de manejar, no nada más los adolescentes, también nosotros, porque luego ya cuando uno va a pedir un trabajo, el modo de reclutarte no es nada más a través de tu currículum y de la entrevista, ya también empiezan como a buscarte en Google, en tus redes sociales, y tampoco podemos tener fotos así como con cervezas y en el relajo, porque entonces llega un jefe de una empresa y ve eso y tampoco te va a contratar. Entonces es importante cuidar esa parte de la identidad y explicarles los riesgos, no prohibir, pero sí explicar los riesgos que conlleva el que ellos se tomen una foto y la suban a la red. Hay partes que yo veo positivas al respecto. Por ejemplo, ahora hay la posibilidad de tener una sexualidad activa en línea. Mientras que se haga dentro de un ambiente contenido, que todavía es un poco difícil y también por la naturaleza del contexto adolescente, pero siento que por otro lado puede prevenir embarazos en adolescentes, puede también como prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, o sea, por ese lado creo que puede tener sus cosas positivas mientras que se sepa cómo guiar a la persona y cómo hacerlo consciente de otros riesgos que sí podría tener. Entonces, desde niños chiquitos, así como a uno les enseña que si tocan el fuego se queman y que si se asoman por una barda se pueden caer y se pueden descalabrar, ya desde niños también hay que irles enseñando, hay que irlos educando a que puedan ellos aprender a hacer uso de este mundo virtual. Ya no es que lo tengamos que hacer desde la adolescencia. Digo ahorita porque es un tema que se nos está presentando así como de momento, porque de pronto surgieron este bombardeo de redes sociales y de conductas riesgosas y como que no nos dio tiempo de prevenir esta situación. Pero ahora sí lo podemos hacer. Con los niños que nacen, que empiezan a nacer, sí podemos generar una cultura también de educación virtual desde los 6 meses, pues desde que agarran y se ponen a jugar Candy Crush, porque finalmente uno es responsable del tiempo de uso que tiene un bebé del celular. Y hay mamás pues que se los dejan ahí mientras que el niño está entretenido. Es como las niñeras de hoy, que antes eran las televisiones, ahora son los iPads y los celulares. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden haber en el mundo virtual? Pueden haber adicciones, puede estar este tema del sexting, el ciberbullying. Adicciones, yo en lo particular creo que no hay una adicción como tal a internet, porque las conductas que uno puede realizar dentro del mundo virtual finalmente son las mismas que uno puede hacer fuera del mundo virtual. Por ejemplo, ahora se habla de la adicción a la pornografía a través de internet como una adicción a internet, pero yo creo que sigue siendo la misma adicción a la pornografía y no tiene nada que ver con una adicción a internet en ese caso particular. Solamente lo único que cambia en ese caso es la naturaleza del espacio, que en lugar de hacerse en revistas está esta otra posibilidad de hacerlo a nivel virtual. Pero sí tenemos como esta adicción al teléfono celular, que se llama nomofobia, en donde la gente no puede dejar de ver su WhatsApp todo el tiempo, cada 2 minutos, se pone ansiosa cuando no recibe una respuesta inmediata de la persona a la que le escribió,
Eso pasa sobre todo en las relaciones, pasa mucho en las relaciones de pareja. Cuando uno le escribe al novio y entonces se mete y se da cuenta que ya vio los mensajes y están las dos palomas en azul y el novio no contesta, uno empieza a pensar como, ¿qué está pasando? ¿Por qué si ya lo vio no me está contestando? Entonces ya es como el problema de las palomas azules también. Y tenemos, ¿qué es lo que les digo? O sea, que se han vuelto como extensiones. Aquí yo puse esta foto, no sé si se alcanza a ver porque está chiquita, pero es una señora que está como conectada a la computadora como si fuera un suero, como si fuera una droga, porque son extensiones de nuestros límites físicos y cognitivos y adquieren como una función que resulta que puede llegar a ser compulsiva en el mundo interno, y experimentamos una terrible sensación de pérdida y privación cuando se pierden, cuando fallan, cuando se va el internet, cuando vamos a una playa donde no hay nada, donde no hay internet, donde no hay forma de comunicarse, pues uno se siente como perdido, como fuera de la realidad, como que dice, sí, ahora ¿cómo le voy a hacer? Y si eso nos pasa a nosotros, imagínense la ansiedad que les puede llegar a generar si a un adolescente lo pones en un lugar en donde no hay manera de conectarse a ningún lugar durante una semana. Lo pones en un estado de estrés y de angustia impresionante, porque como ellos están acostumbrados a recibir respuestas inmediatas, el dejar ese espacio entre que se fueron de viaje y el regreso es como una eternidad, y es que puede llegar a ser como un ejercicio interesante como para poder como echar a andar un poco como esa función reflexiva, como esa posibilidad de pensar, de poder postergar un poco la satisfacción de las cosas, que eso es algo que ya no existe en estas generaciones. Bueno, el sexting es una nueva forma que hay ahora de expresar la sexualidad en el espacio virtual. Como les decía, puede tener una connotación positiva en el sentido de que, no sé si han visto cómo los adolescentes todo el tiempo se están tomando selfies. Se toman selfies hasta en el baño, en todos lados se están tomando. El otro día salió un caso de una niña que se estaba tomando una selfie en un tren y el tren se la llevó, o sea, por tomarse la selfie. Como que arriesgan su vida, hacen todo por salir en una foto, en una selfie. Pero al mismo tiempo esto tiene que ver un poco como con reafirmar su identidad sexual y las nuevas características que los están conformando. Antes solo teníamos los espejos, y cuando éramos adolescentes pues nos veíamos a cada rato en el espejo. Cada espejo que veíamos, estábamos ahí para ver quién soy, esta es mi boca, esta es mi nariz, esta soy yo, y ahora para eso también están las selfies. Pero es peligroso cuando se hace sexting, que es una palabra que viene de dos palabras en inglés: sex, que es sexo, y texting, que es envío de mensajes, que hace referencia al envío de contenidos sexuales explícitos por medio de teléfonos móviles o computadoras, a través de redes sociales, y es una conducta que es muy común en la adolescencia, porque como están en este ejercicio de experimentar esta nueva etapa de su sexualidad, entonces les parece como muy sencillo. Y luego piensan que si lo hacen por Snapchat no va a pasar nada, porque como la foto desaparece en, no sé, 5 segundos, entonces no pasó nada. Pero en realidad es que en el Snapchat se pueden sacar screenshots de la foto que tú mandaste, y entonces esa persona transmitir esa misma foto. Entonces
habría que tener también otras alternativas de espacios en donde pudiera haber como cierta contención, porque uno nunca va a poder prohibir del todo ese tipo de conductas, pero sí se puede como aprender a buscar formas en las que si se van a ejercer estas conductas que sean de la manera más protegida posible. Creo que ahora hay una aplicación nueva en la que tú puedes enviar una foto y la foto ahí sí desaparece inmediatamente y no tienes esa posibilidad de hacerle screenshot. Entonces, bueno, pues es como un espacio un poco más seguro que te posibilita ejercer tu sexualidad en un espacio distinto del real. Pero de estas cosas pues también es importante hablarles a nuestros adolescentes. Luego tenemos ese miedo de que si les decimos estas cosas, que es como en la sexualidad normal, que si los enseñamos a que hay condones, pastillas anticonceptivas, que es como si les estuviéramos dando permiso. Y no, porque si nosotros no hablamos sobre estos temas, entonces los mandamos a la guerra sin herramientas, sin armas. Y lo mismo está pasando aquí. Si nosotros no buscamos maneras de enseñarles si quieres ejercer la sexualidad en este espacio, hay estas y estas formas en cómo tú puedes cuidarte. Existen estas herramientas, porque de lo contrario te podría pasar esto, esto y esto. No es que les estés diciendo está bien, porque aunque no se los digas, de todas maneras probablemente lo terminen haciendo. Y de que lo hagan de una forma consciente y protegida en la medida de lo posible, a que lo hagan por impulso y por quererte retar, pues mejor que lo hagan de la manera más protegida posible. También tenemos el ciberbullying, que es cuando por ejemplo, que puede ser secundario a estas conductas de sexting, que una persona sube una foto con este tipo de contenidos, entonces empiezan a burlarse los amigos, empiezan a amenazar a ese adolescente con subirla a redes como de pornografía, con pasárselas a sus papás, y entonces llega un momento en el que ese niño queda sometido a esas personas que lo están acosando. Y también es importante hablar de esa consecuencia con respecto al sexting y a otras conductas a las que se pueden exponer, porque también hay riesgo de suicidio, de depresiones y de otros trastornos mentales si este tema no se atiende de manera adecuada. También es importante enseñarles, porque ahora hay muchas páginas en internet, por ejemplo, que te enseñan a cómo ser anoréxica, a cómo ser bulímica. Después hay otras páginas que te enseñan cómo cortarte. Entonces vienen con sacapuntas y te enseñan cómo desatornillar el sacapuntas para sacarle la navaja, y cómo hacer para que tus papás no se den cuenta de que te cortas, y cómo hacer para que las cortadas no sean lo suficientemente profundas como para que algo te pase y te tengan que llevar a un hospital. Hay páginas que te dicen cómo suicidarte. Hay páginas que les dicen a los adolescentes qué tipo de cartas redactar si es que se van a suicidar, cómo hacerlo. Hasta ahí de repente en línea videos de adolescentes que se han suicidado y sale el suicidio en línea, y eso pues me parece muy, muy fuerte, y más para un adolescente que puede tener acceso a eso y que puede pensar, bueno, pues mira, él lo hizo, nada más se colgó y bueno, pues no pasó nada, no, ahí quedó y ya, y así inmediatamente se resolvió su vida. Entonces también por eso hay que estar un poco al pendiente, bueno, bastante al pendiente de lo que están viendo, de las páginas a las que están accediendo. Aunque ahí también entra como cierto conflicto, porque hasta dónde dejas que ellos tengan su privacidad y hasta dónde los puedes como perseguir. Hay páginas donde
hay aplicaciones que tú puedes instalar en los celulares de los adolescentes. Hay una aplicación que se llama Custodio, que te dice a qué hora entró a Facebook, en qué páginas estuvo, y toda esa información te la llevan a tu celular. O sea, tú la puedes ver desde internet. Te dice cuánto tiempo estuvo metida en el celular o ahí escribiéndose con sus amigos, porque también ahora lo que pasa mucho es que se quedan con sus celulares en la noche y ya no duermen. Entonces están chateando hasta las 4 de la mañana y duermen en promedio 2 horas. Entonces, ¿cómo van a poder ahora también aprender en la escuela estos niños y cómo van a poder desenvolverse socialmente si ni siquiera descansan ya tampoco? Entonces, también yo creo que es importante hablar sobre el tiempo y sobre las consecuencias que puede tener el no dormir y el quedarse como en esa dinámica todo el tiempo, porque una depresión, o sea, se puede fácilmente desarrollar una depresión, que cuando uno no duerme, los químicos del cerebro también se modifican y pues eso también está provocando muchas enfermedades mentales en la actualidad en los jóvenes. Antes no se oían tantos casos de suicidios en adolescentes y ahora cada vez se oyen más casos de gente mucho más cercana. O sea, como que antes igual y solo lo oías en las noticias, de repente ahí una vez al año o algo, pero ahora como que no falta que te dicen: ay, la hermana de no sé quién se suicidó. O sea, como que ya es un tema que está ahí muy, muy cerca de nosotros. Entonces es algo que tenemos que también cuidar mucho. Estos avances tecnológicos, ya para como empezar a concluir, pueden ser usados para ayudar también al desarrollo psíquico, porque bueno, o sea, sí tenemos estos problemas, pero también pueden funcionar para estimular, hay programas también como para poder aprender inglés, de regularización en línea. O sea, también tienen otras ventajas. Si sabemos cómo usarlas a favor, eso puede ser algo muy positivo. El problema es que no sean usadas en contra. Pueden ampliar el aprendizaje, pueden estimular la creatividad y promover una nueva forma de cercanía sin anular la que ya tenemos. O sea, siempre y cuando logremos como limitar el tiempo que se queden usando estas nuevas tecnologías y que puedan como mediar entre un lugar y otro, puede ser algo adecuado. O sea, porque también cuando alguien se va a vivir fuera, ahora también es más fácil que se pueda conservar la relación con esa persona. O por otro lado, los papás también de alguna manera podemos tener un poco más de control sobre los hijos, porque si salen antes, pues no había celular, entonces tú no sabías si tu hijo se movía del lugar o no se movía. Ahora igual te engañan, pero por lo menos tú ya puedes poner en sus celulares el que te pueda decir dónde están, como su ubicación. Entonces, por otro lado, también es otra herramienta de contención que podemos tener. Y pues desde el punto de vista negativo, que era lo que les decía, están las adicciones, el sexting, el ciberbullying, el tema de la ansiedad frente a los mensajes y la adicción al celular. Y bueno, ya para terminar, esta generación actual, las redes digitales son cada vez más un incremento del mundo real en vez de ser una alternativa. O sea, ¿qué es lo que les digo? O sea, cada vez se hace uno el espacio virtual con el espacio real. Ya no son dos mundos paralelos, ya como que se ha vuelto algo lineal. Y pasamos cada vez más tiempo participando en relaciones incorpóreas y simulando la presencia. Y esto puede llegar a traer consecuencias también para la identidad, porque el envío de los mensajes puede ser pobre en su contenido
o puede ser como una manera de mantener una relación un poco más superficial. No es lo mismo que alguien te diga en persona te quiero mucho a que alguien te escriba te quiero. Tú no sabes el tono en el que te lo está diciendo. O que alguien te diga te odio, ya no te quiero volver a ver, en un mensaje que tú lo puedes leer como te odio, ya no te quiero, si tú quieres, a que lo recibas de frente. Entonces se pierden varias cosas. Igual que, por ejemplo, ahora todo el mundo tiene como 1000 amigos. Y cuando antes los amigos eran contados con los dedos de las manos. Y ahora si tú le preguntas a un adolescente de 14 años, oye, ¿y tú cuántos amigos tienes? Uy, no, pues déjame checar en Facebook, tengo como 1000 amigos. O sea, ellos ya consideran realmente como amigos a esas personas que están ahí con el Facebook. Entonces, pues eso también es algo como que eso también se vuelve al final un reflejo de esa superficialidad que se ha generado en las relaciones interpersonales, o por ejemplo este tema de la autoestima. Luego suben esas selfies y hay ya 1000 programas para editarlas. Entonces oyes las pláticas de los adolescentes y entonces dicen, no, ya viste que fulanita subió esta foto, se editó cañón, se quitó la panza y se quitó el lunar que tenía en la nariz y se cortó el pelo y se lo pintó de güero, y ya viste que aparece con ojos azules a veces y con ojos cafés a veces. Y eso lo hacen un poco también como para recibir likes. Pero ¿qué pasa si no reciben likes? Sí, entonces, o sea, como que buscan esa aprobación en esos likes, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente. Y además, pues, la información que tienen en el Facebook finalmente también pues es mentira, porque creo que para estar en Facebook tienes que ser mayor de 17, no sé. Entonces pues todos los que entran menores de esa edad, obviamente que tienen un perfil falso, y fácilmente cuando están hablando por el chat del Facebook pueden fingir una identidad que no es la que les corresponde.